Y estamos de vuelta y tenemos con nosotros a Carlos Batista y a Raúl Gómez Díaz, que son encargados, responsables, sufridores del departamento de modelado. Buenos días. Buenas, encantado. Vale, pues yo voy a explicar el proceso que realicé para el personaje de Golfis, para la producción de Pexon and Findus. Sí, se te escucha. Sí, se te perdona, oye. que tengo el YouTube, ¿no? Sí, exacto. Te estás escuchando. Me estaba escuchando doble ahí. Suele pasar. Pues, bueno, fue un poco complejo porque fue mi primera vez como character artist en un estudio y encima pues había tocado Blender hace muchísimo tiempo, en 2018, en el 275 creo que era. No tiene nada que ver con lo que hay ahora. El modo de esculpido era totalmente distinto. Y nada, voy a explicar un poco cómo lo hice. Mira a ver el micro porque parece que te alejas del micro. Acércate un poquito más a la cara del micro. Bueno, tendría que estar ahí. así. Vale, ahora. Pues nada, lo primero que tenemos que hacer es partir de un concept. No podemos empezar a modelar así de la nada y el departamento de arte pues nos pasa ese concept. Y luego lo llevamos a Blender. Algo muy cómodo que tiene Blender es que podemos arrastrar directamente el Asset Sheet a Blender y te lo ajusta directamente en la vista que tengamos. Y la verdad que sería genial también que lo hiciera con los FBX y los OBJ, que no sé muy bien por qué eso no se ha añadido, pero bueno. Luego, una vez tengamos el concept dentro, pues lo vamos adaptando a las distintas vistas. El 1, el frontal, el control 1, el trasero, el 3, el lateral. Y para saber la referencia de la escala que tiene que tener nuestro personaje, pues yo lo que suelo hacer es que me traigo a uno de los personajes principales. En el concept tenemos la silueta de los personajes principales y al lado el tamaño que tendría nuestro personaje. Entonces me importo a Findus, que es el gatito de la serie, y luego escalo y adapto esa imagen, aquí lo tienen en el GIF, a esa silueta, y luego me traigo un cubito y lo escalo al tamaño que tendría el pescadito, pero como referencia. A ver. Para empezar a modelar, yo me divido el personaje mentalmente en formas muy simples. En este caso podría partir de una esfera perfectamente, pero decidí partir de un cubo subdividido, porque la topología me parece mucho más buena. Pues lo subdividimos, le empezamos a adaptar las distintas vistas, y luego para elementos separados, podría haberlo, por ejemplo, las escamas, las aletas podría haberlas extruido directamente de cuerpo. Pero decidí hacerlo separado porque si se fijan en el Access Sheet se ven como elementos separados. Uy, perdona. Es que no estamos en... Vale, pues para elementos separados, como son las aletas, pues parto de un vértice en la vista lateral que voy extruyendo, dándole el contorno a la forma. Luego le hago un feed, que es un relleno, y luego le hago un inset, que es como un extruido y un escalado al mismo tiempo. Luego voy con la herramienta de cortar, pues cortando para formar los polígonos. ¿Normalmente trabajáis con box modeling o poly to poly o utilizáis también el tema de la escultura? Normalmente box modeling porque los personajes son bastante simples. Si fuese un personaje un poquito más complicado, pues con más detalle y tal, pues sí partiría de la escultura y luego pues con el snapeo de los planos pues iría creando la topología. Pero en este caso no hace falta, es más fácil hacerlo directamente. Una herramienta que también utilizo bastante, que me parece muy útil, es la herramienta de Skin, que es como aplicarle una geometría tubular a un vértice y que podemos ir moviendo, escalando. También si le añadimos el de Subdivision Surface, pues hace que esa geometría se vea mucho más suavizada. Entonces esto para empezar a marcar la estructura del personaje es bastante útil. Lo que me gusta también del modificador de Skin es que puedes sacar un vértice de cualquier punto. Se puede sacar un brazo y además que la topología es bastante buena. Luego, cuando tenemos la forma principal del objeto, pues empezamos a adaptar esa malla para animación. Crear los loops de los ojos, de la boca, las zonas que necesitemos que se mueva bien para que luego en animación pues se vaya a deformar bien. Esta herramienta me la enseñó Raúl, es una de las más útiles que conozco en Blender.
solamente por esto me quedo en Blender, pues normalmente los programas tienen el de mi izquierda, que es un suavizado, este es en el modo esculpido, un suavizado que te redistribuye los vértices, pero sin embargo pierde el volumen. Y muchas veces pues nos interesa que mantenga el volumen. Si nosotros cambiamos en el menú de la N, el menú que tenemos a la derecha, por Surface, podemos suavizar la forma y nos redistribuye los vértices, pero mantiene el volumen. Y esto es una maravilla. Quizás para personajes tan simples como Goldfish, pues no se nota tanto, pero cuando tienes que hacer un personaje con más polígonos y tienes que estar, porque yo al principio iba uno a uno moviéndola ahí y me perdía horas, y desde que Raúl me dijo esto, pues me ha ahorrado unas cuantas horas. Un problema que tuvimos mientras modelábamos, nosotros solemos trabajar, como los personajes son simétricos, solemos trabajar con el mirror, entonces trabajamos un lado y el otro se va haciendo automáticamente. Pues en la 283, que fue la que trabajamos, suavizábamos esa parte y se separaba, a pesar de tener el clipping activado. Y esto ya en la 290 pues no pasa. O sea, teníamos siempre que estar evitando ese loop central para evitar que pasara esto. Y luego, después de hacer la retopología, pasaremos a las UVs. Las UVs es el paso previo al texturizado y es como, para que los que no sepan, quitarle la piel al personaje y ponerla en una mesa y estirarla, intentando que no se queden arrugas ni partes estiradas, porque luego eso va a definir cómo se va a ver las texturas de luego. Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo de algo que me pasó, que fue, hice todo el texturizado, luego vi que en la parte de la boca pues sí me faltaba un poquito más de resolución. Ya tenía el texturizado bastante avanzado y no podía tampoco volver a cambiar la resolución a 4K, ni volver a hacer las Vs ni nada, porque a veces tenemos que encontrar el equilibrio entre perfección y tiempos de producción. Entonces, en este caso, pues, se me ocurrió separar la boca del resto del cuerpo, hacerla un poquito más grande. Esto estaría prohibido si se tratara de otro tipo de texturizado con más detalle y demás, pero como son colores planos, pues esa diferencia de resolución no se iba a notar. Entonces decidí hacer esto y la verdad que quedó bien. Esta parte del texturizado me costó bastante porque tenía el tema de las escamas. Lo que hice con las escamas, normalmente el departamento de arte nos suele pasar los patrones, como los patrones de ropa o los patrones, en este caso, de escamas. Me lo llevo a GIMP y en GIMP pues lo que hice fue que hice la textura tileable y luego con una herramienta que tiene, que es un deformador de rejilla, pues voy deformando esa textura para que se adapte a las Vs. Las Vs pues me las exporto del programa de Blender, V-Layout, lo traigo al GIMP, le bajo la opacidad y empiezo ahí a ajustar. Y lo mismo hice con la parte de la cola. Si se fijan, es literalmente la imagen del asset, del concept lateral. Me traje esa parte de la cola, me la llevé a GIMP y empecé ahí a adaptarlo. Y luego, pues claro, siempre toca retocar ciertas cosas en Blender. Y el último paso sería ya el render final y la aplicación del freestyle. El freestyle ya lo explicarán más adelante mis compañeros, pero básicamente es como atribuirle una propiedad a la arista para que a la hora de sacar el render pues se marque una línea en esa zona. Y nosotros tenemos que estar mirando el concept, mirando dónde tenemos que poner ese freestyle para que al darle al render pues se vea exactamente como en el concept. Y luego pues también aplicarle los shaders de la producción con nuestras texturas. Y nada, eso sería todo. Y antes de irme pues me gustaría agradecer a todos por verme, por la atención y sobre todo destacar la importancia que tuvo el compañerismo en la producción, porque estoy segura de que si no hubiese sido por ese factor, el resultado no hubiera sido el mismo, porque mi compañero estaba ahí todo el rato, ya le estaba preguntando, y eso me ayudó bastante, y sobre todo Paul también, cualquier duda, o sea, tuve un montón de dudas de Blender, y Paul, como lo sabe todo, pues todo le preguntaba a él y me resolvía todas las dudas. Tienes por ahí en el chat a Sam Martin que dice que él hizo el rig de la rana que modelaste. ¿Ah, sí? Sí.
Qué bien. Una pregunta que aunque hemos dicho que luego vamos No se resiste. resolverla. No, el tema de Udin. ¿Habéis utilizado Udin para el proyecto? Una Udin. O sea, trabajamos con una Udin y las texturas a 2K. Es lo que hablé antes. Como son texturas bastante planas, pues no necesitamos una resolución muy alta ni trabajar con varias Udins. Claro. Si es necesario, pues sí se trabaja a 4K, pero en principio no. Claro. Genial. Vale, pues dejo paso a Raúl, que va a hablar de su transición de Maya a Blender. Genial. Bien, pues muchas gracias, Caroline. Gracias. Arriba, deja de compartir pantalla arriba. Sí. Ah, vale. Te sale lo de Paul ahí para admitir. Sí, pero es que le he dicho yo que entre. Sí. Genial. Pues Raúl, comparte. Vale, vamos a Si ello. no lo vemos, más que nada. Es importante, claro. A ver, esto por aquí y aquí. Juan, dale a la X para que te quite lo de Paul. Que sale ahí en el directo, sale. Ah, sí. Listo. Bien, ¿veis todos Sí. mi pantalla? Sí. ¿Se ve? Perfecto. Vale, pues nada, muchas gracias de antemano a todos por ver esta charla, por invitarnos y es un placer estar aquí. Venga, pues voy a empezar con este personaje, que es uno de los que hice para Petson y es el Buzar. Bueno, pues como veis aquí, es una aguililla bastante maja. Este concept lo hizo Luis Suárez y la verdad es que el concept está, como podéis ver, está súper detallado. Las expresiones, incluso los huesos donde están puestos, colocados, cómo dobla el ala, o sea, ¿Es habitual encontrarte el concept así? ¿O esto es...? A ver, a veces, ¿no? Depende del personaje y yo creo que también depende de la importancia del personaje. Eso es, si va a tener algún tipo de plano importante en el que tengan que doblar de alguna forma en concreto o lo que sea, pues sí te dan más detalles. Pero sí, depende de la importancia. Pero como modelador, la verdad es que se agradece mucho siempre tener un concept que te dé tanta información de expresiones faciales, de línea, de por dónde tiene que ir. Entonces, eso es, como ha dicho Caroline antes, es un trabajo en equipo y muchas veces hablamos incluso con concept. Cuando no vemos algo claro y sobre todo en personajes que no tienen, son colores planos, no ves mucho el volumen a veces y dices, ¿y esto cómo es, sabes? Sí. Que la interpretación sea la mínima por parte del modelador. Y la parte de los huesos también, las deformaciones, por dónde deben de ir, todo eso es genial. Eso me encanta. Eso es porque la parte de los huesos, por ejemplo, si tuve contacto con Paul, bueno, toda la oficina tenemos contacto con Paul cuando no tenemos algún tipo de duda, pues decimos, Paul, se me ha roto esto, Paul, se me ha roto lo otro, o Paul, ¿qué opinas de esto? Entonces, como era el que guiaba este personaje, pues también tengo contacto con él para, oye, ¿cómo te parece si modelo en vez de, por ejemplo, las plumas? ¿Veis aquí que las plumas del águila pues están un poco juntitas? Pues en el personaje final las separé un poco para que pudiese meter el hueso y tuviese mayor control sin estar tan pegadas las plumas. Venga, voy al turrón. A ver cómo pasa. Eso que estamos en Navidad. Aquí, efectivamente, ¿has visto? Ha sido rápido esa referencia. Bueno, pues lo primero de todo, os voy a contar eso. Yo vengo de Maya, siempre he estado modelando con Maya y con ZBrush. Y cuando llegué aquí a Big Water, pues había tocado nada y menos Blender. O sea, sí lo había tocado anteriormente, pero yo lo toqué cuando estaba la interfaz antigua, ¿vale? Anterior a la 280, creo que era. No sé, una interfaz muy fea. Sí, la 279, 278, 279. Me va a matar alguien aquí si digo la interfaz. No, estamos todos de acuerdo en que la interfaz ha mejorado, tú tranquilo. Vale, perfecto. Pues con esa interfaz no me gustaba nada. Ahora con esta interfaz digo, hostia, mira, qué guay. Y nada, a partir de aquí pues sí que fui cogiendo rodaje y mi mentalidad era, yo lo que sé de Maya lo quiero reusar para Blender. Entonces había varios conceptos que tenía claro que no quería reaprender porque me iba a hacer ir lento y lo que me interesaba en un trabajo, lo que interesa en un trabajo es ser productivo. O sea, ir lo más rápido posible, hacer tu trabajo lo más rápido posible y lo mejor posible. Para eso, ¿qué hice? Pues lo primero, el keymap. O sea, tener un keymap personalizado con atajos
bueno, los atajos de malla, el moverte por el viewport, para mí era importantísimo, el no tener que reaprender el cómo hacer funciones básicas en el viewport. Moverme, rotar cámara, todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, me hice mi propio keymap y ahí ya tan contento. Siguiente, vale, pues... Bueno, Carolans ya os ha contado un poco lo que es el proceso de los personajes, no es nada nuevo. Sí es cierto que Carolans tiene una forma de modelar y yo tengo otra, pero al final llegamos al mismo punto, que es el resultado final del personaje. Pues es cierto, por ejemplo, que ella usa bastante el Edit Mode o la edición proporcional con los vértices, y yo, por ejemplo, pues uso bastante el Edit Mode y el School Mode con los Pie menús, estos que veis aquí. Es el add-on de Blender, que la verdad es una maravilla. El tener esto me hace ir a una velocidad de modelado que no había tenido antes en Maya, ni en ZBrush siquiera. Para este tipo de personajes, además, que son cartoons, que son estilizados, eso es, que no requieren un hiperrealismo enorme y todo es box modeling al final. Esa combinación de los dos modos, la verdad es que para mí es perfecta, ¿no? Ya os digo que en Blender llevo, ¿cuánto? 6 meses, a lo mejor 7 meses. Y bueno, y cuando empecé, el primer mes estaba como diciendo, me vuelvo a Maya, tío, esto yo no entiendo nada, yo esto no entiendo por qué es esto así, por qué... Y yo, bueno, Paul se acordará de mí muchas veces porque le daba la coña, en plan, tío, pero ¿por qué esto es así? No lo entiendo. ¿Por qué, sabes? ¿Por qué el snap tengo que hacer? ¿Y para qué sirve el cursor? Y ¿sabes? Y yo no entiendo nada. Y bueno, 6 meses después no vuelvo a Maya. Siento, Autodesk, si me estás viendo. No vuelvo a Maya si no es que me paga, si no es obligatorio. O sea, yo solo vuelvo a Maya cuando tengo que subir un archivo a Pipeline, ¿sabes? A través de la tool y ya está. Y bueno, para las subes, ¿vale? Blender, la gente de Blender, si podéis integrar. Sí, hay que mejorar, hay que mejorar. O sea, la única, que bueno, tiene add-ons también, pero bueno, esa parte sí está ahí un poco dependiente. Bueno, pues nada, volviendo al tema de los Pie menús, pues eso, es una maravilla poder haber trabajado con estos dos modos, porque sí que me noté que iba bastante rápido. Aparte que los Pie menús, bueno, pues eso, depende del modo. Si tú quieres borrar una cara, por ejemplo, pues o un vértice o un loop, por ejemplo, dejo pulsado a la X y ya me sale el Pie menú, digamos, con la selección, con la operación que yo quiera hacer. Entonces eso está muy guay. ¿Te los has personalizado los Pie menús? No, la verdad es que no. O sea, los he dejado como tal cual estaban y la verdad es que me va bastante bien. A lo mejor en un futuro, si quiero trastear un poco más con opciones y tal, sí me lo planteo, pero de momento la verdad es que con lo básico me va bien. Vale, pues bueno, como veis, esto es pues eso, una esfera. Partimos siempre, o la mayoría de las veces partimos de una esfera. Este es el Round Cube, creo que es, de Blender. Entonces subdivido la esfera y ya voy adaptando la forma, como veis, pues con el modo Sculpt, con simetría puesta y voy partiendo de una esfera para sacar todo el cuerpo al final. Vale, lo siguiente, bueno, otra cosa que me encanta de Blender, primero digo las maravillas y luego pues os doy un poco de cal y otra de... No tenemos tiempo, así que solo te queda mucho, Vale. Bueno, pues... No, que yo quiero escuchar las cosas chungas también. Sí. No sé, o sea, sí es cierto que si yo me quedo en Blender es porque hay muchas más cosas buenas que malas. Entonces, yo sí que estoy encantado en ese sentido. Vale, Quick Favorites, otra de mis cosas favoritas. Es una cosa que a mí me encanta, que darle a la Q y poder tener un acceso directo a todas las funciones que más uso. Por ejemplo, aquí en Petson, lo que estuvimos usando, a ver que me controle el tiempo, vale. Una de las funciones que estuvimos usando mucho fue el Clear Freestyle Face o el Mark Freestyle Face
para que la línea del freestyle se marcase o no se marcase, dependiendo de la geometría, de las conexiones que tenía la geometría. Pues había veces que te hacía una doble línea. Si querías ocultar esa doble línea, pues por ejemplo decías clear o mark freestyle face y ya te dejaba de salir esa línea de freestyle. Y bueno, como veis, pues tengo un montón de atajos. Luego bueno, pues esto es el Quick Favorites. Aparte, Quick Favorites, tienes Quick Favorites en Edit Mode, en Object Mode, en School Mode, o sea, en cada modo. Personalizado en cada modo. Efectivamente, o sea, eso está genial. Vale, siguiente. Pues la siguiente parte importante de nuestro pipeline era además modelar pensando en el freestyle, o sea, una topología pensada para que cuando tirase el render, como estáis viendo ahora, te saliese esa línea del freestyle. ¿Veis? La ceja, por ejemplo, pues esa cejita está hecha a partir de una topología. Para que, ¿cuál es el beneficio de eso? Que si lo haces con textura y lo deformas, esa ceja puede llegar a distorsionarse. Con el freestyle lo bueno es que te va a seguir siempre esa línea, forma, esa forma. Entonces, la línea que te queda es bastante limpia. Y, 3 minutitos, Raúl, tenemos. Vale, ya creo que me falta una diapositiva más, que es el resultado final. Y los contras, que también los contras. Y los contras. Tampoco hay tantos, pero bueno, es básicamente... Ahora los comentamos. Bueno, luego cuento. Vale, el resultado final pues es este, el que veis. Esto es la plantilla del modelo, ¿vale? Con los renders finales. Y la verdad es que el resultado se acerca bastante a lo que es el concept. Una visualización 2D del personaje que no te da la impresión de que sea 3D para nada. Entonces, la verdad es que pues eso, agradecer sobre todo, ya que tengo la oportunidad aquí, agradecer a mis compañeros, como ha dicho Carolans, porque sí es cierto que el trabajo en equipo, el trabajar aquí en la oficina, el tener a compañeros enfrente, poder levantarte sin ser pesado, pero algunas veces sí que hemos tenido que levantarnos y, oye, tío, esto no me funciona, ¿y cómo haces tú esto? Esa colaboración que hemos tenido aquí en BigWater es de agradecer. Con todos los departamentos, ya no solo de modelado, con Carolans, con Paul, con todo el mundo, con los supervisores. La verdad es que es de agradecer toda la colaboración que ha habido aquí. Así que... ¿Pero vale. ¿Y las contras? Las contras... Mira, fíjate que no he puesto una diapositiva de ello, pero bueno, las contras sería el tema de las Vs, ¿vale? Blender, sí que hemos tenido que desplegar Vs, tal, pero se queda un poco corto, ¿vale? A la hora de las herramientas de Vs, sobre todo de optimización de las Vs. El calcular, por ejemplo, la densidad del texel density de las cells para decir, vale, pues esto es, esta cell es igual que esta, tiene la misma distribución. ¿Qué más? Pues a lo mejor el desplegado también, el unfold no me funciona muy fino. A lo mejor es que todavía tengo esa parte de malla metida dentro de mi corazón y digo, bueno... No, pero hay una cosa cierta, o sea, las tools de Vs tienen que mejorar. Sí, lo tenemos todos claro. Sí. Bueno, pero podemos comentarlo si queréis ahora en la mesa redonda también, de problemas que hayáis encontrado en producción. Sí. Perfecto. Sí, así que, Raúl, pues hasta aquí. Muchas gracias de verdad por estar en la charla. Pasamos a y a Carolans también, que se te olvida. Sí, Carolans. Bueno. Gracias. Muchas gracias. Venga, muchas gracias. Pasamos a la cartelita y volvemos en un minuto, literalmente. Hasta luego.